Muy bien, continuamos con la doctrina de Satanás y vamos a ver ahora su naturaleza, la naturaleza de Satanás, y empezaremos viendo precisamente su personalidad a manera general, cómo es demostrada mediante tres cosas. Así que quisiera que tomen, tomen nota de eso. Por los pronombres personales, es decir, no es una fuerza, no es algo imaginario, se le llama por nombre, se le muestran características personales, tiene nombres personales, características personales, acciones personales, que es lo que ahorita vamos a ver en detalle. Y obviamente aquí vamos a ver también su carácter, su astucia, su poder y su engaño. Así que, repito, si hablamos de su personalidad, anoten esto, tiene pronombre, tiene nombres personales, características personales y acciones personales. Por eso decimos que es una persona, no de carne y hueso, es una persona al decir que tiene personalidad. Tiene nombres personales, características personales y acciones personales. Y si hablamos de su carácter, mencionaremos también tres cosas: su astucia, su poder y su engaño. Pero eso ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que empezaremos, número uno, viendo cómo Satanás fue creado como una persona. Y ahí hay varios pasajes de la Biblia que les aconsejo, les recomiendo leer con detenimiento. Algunos los vamos a leer en voz alta aquí, pero sería bueno no quedarse con ninguna duda. Pero en Colosenses, por ejemplo, 1:16, se declara que la creación se llevó a cabo por Cristo y que todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, hablando de los ángeles, todo fue creado por Él y para Él. El tiempo de la creación de los ángeles no es revelado más allá del hecho de que este evento precedió probablemente a la creación de todas las cosas materiales y que a su vez fue precedido él mismo por la existencia eterna de Dios. Es decir, Satanás es un ser creado, no es eterno. Satanás es un ser, como todos los ángeles, creados por Dios. Por eso leemos también en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús, a Jesucristo, quiero decir, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y no había más. Y después creó todo lo demás. Así que entre todas las huestes celestiales, entre todos los ángeles, solo hay un ser cuya creación se menciona en particular, probablemente por el sitio relevante que él tenía. Me refiero a Satanás. Esto indica la supremacía de la que él disfruta respecto a todas las criaturas invisibles de Dios. Invisibles de Dios. Ya leímos ahí en Ezequiel, y de hecho, bueno, les voy a adelantar, aunque lo vamos a poner ahí en la plataforma, pero Ezequiel 28, del 11 al 19, es de donde quiero que ustedes lo lean, y les voy a pedir un pequeño ensayo con ciertas características que vamos a definir en cuanto a Satanás. Ezequiel 28, del 11 al 19. Pero veamos, después, quiero decir, después ustedes me van a hacer un ensayo acerca de lo que ya mencionábamos acerca del rey de Tiro y lo que Ezequiel escribe en ese lugar. Pero quedamos claros que ahí no solo se refiere al rey de Tiro, sino que en forma simbólica también a Satanás se dirige también. Bueno, veamos el punto número 2. Satanás
cómo Satanás desempeña todas las funciones de una persona. De las muchas porciones bíblicas que ponen de relieve la personalidad de Satanás, pueden notarse las siguientes. Ahí en Isaías capítulo 14 se menciona: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Contemplando a Satanás como si estuviera ya terminada su carrera y como si hubiera sido ya definitivamente juzgado en el fin de los tiempos, el profeta aquí le da el título de lucero, hijo de la mañana, y lo trata como a un ser que ha caído de su estado original y de su gloria que tenía al principio, el que debilitaba a las naciones, dice el versículo 12. Ahí me estoy refiriendo a Isaías 14, 12. Así que es también culpable de haber puesto su propia voluntad a la de Dios en 5 particulares que aquí vemos. Tanto en este pasaje como en Ezequiel 28, también se dice que el pecado de Satanás fue un propósito secreto que estaba escondido en lo profundo de su ser, pero que Dios lo descubrió y lo reveló. Perfecto eras, dice Ezequiel 28:15, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en él maldad. Génesis, ¿se acuerdan? En el relato de la tentación y por los eventos que se narran ahí en Génesis 3 del 1 al 15, ahí también Satanás recibió el título de serpiente. Otro nombre que se le da a Satanás, ya que por medio de la serpiente por medio de la serpiente, él se manifestó a Adán y Eva. Cada palabra por él pronunciada y cada designio que él revela en esa historia de Génesis 3, de la caída de nuestros antecesores, digamos así, Adán y Eva, es una evidencia de la personalidad de Satanás. Queremos ver, ahorita estamos viendo su naturaleza, pero en detalle su personalidad. Si estudiamos a profundidad Génesis 3 del 1 al 15, ahí encontraremos toda la descripción de la personalidad de Satanás. Pero temo, el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, ahí en 2 Corintios 11:3, temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De Cristo que pudieran ser separados. ¿Cómo? Por los engaños, la astucia, la influencia de la serpiente, el diablo, Satanás. Habla de Pablo a los Corintios también, de falsos apóstoles, de obreros fraudulentos, de personas que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no lo son. Y hasta les dice ahí en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tiene esa cualidad también. Así que no es extraño si también sus ministros, es decir, cualquier persona que sirve a la carne, al diablo, se disfraza como ministro de justicia, pero el fin de ellos será conforme a sus obras. ¿De acuerdo? Creo que vamos hasta aquí bien, mencionando también
ahí en Apocalipsis 12:9, cómo fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, aquí ya se mencionan dos nombres, el diablo, tercero, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, los demonios, fueron arrojados con él. Así que les aconsejo también ir tomando nota de los nombres que las escrituras, la Biblia, le da también a Satanás. En ese sentido, llegamos al punto, inciso C, en Job capítulo 1, un pasaje que de repente podía ser controversial. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Momento, los hijos de Dios, hablando de los ángeles, vinieron a presentarse, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, y aún antes de la ley. Y dice que los hijos de Dios, en referencia a los ángeles, vinieron a presentarse, entre los cuales también vino Satanás. Es decir, el diablo, de alguna manera, Satanás, de todos sus privilegios, todavía en algunas ocasiones tiene acceso a llegar a presentarse delante de Dios, pero no para algo bueno, no para adorarle, no para servirle, sino para acusar. Él es el acusador y padre de mentira. Ya le estoy dando más nombres que vamos a ir viendo en pasajes más adelante, pero ahí entendemos cómo también el diablo, como un ángel que Dios creó, no que sirva a los propósitos de Dios, pero cuando se le llama que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Eso también lo dice Job capítulo 2, versículo 1 al 13. O sea, no solo en Job capítulo 1, también en Job capítulo 2 vienen los hijos de Dios, los ángeles, los que le sirven, espíritus ministradores que sirven a Dios, pero también entre ellos, y creo que no todos los demonios, solamente Satanás conservaba y conserva ese privilegio de venir a presentarse delante de Dios. Igual el Señor le dijo, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, de rodar la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Es decir, que Satanás tiene el propósito también de incitarnos al mal, a llevarnos en contra de Dios, pero hablando de su trabajo y todo eso lo vamos a ver más adelante. Una revelación peculiar de estos pasajes es que Satanás tiene acceso a Dios. ¿Estamos claros con eso entonces? A manera de concluir en estos textos, espero que sí. De hecho, Dios siempre ha estado al tanto de todo lo que Él hace. Dice ahí Lucas 22. Dijo también el Señor, Simón, Simón, hablando a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cuándo lo hizo? Jesús está mencionando algo que Satanás ya había hecho. Ahora, Pedro tendría también aproximadamente 30 y tantos años, de tal forma que no tenían muchos años y tenía poco tiempo de haber sido elegido como uno de los discípulos de Jesús, así que estamos hablando de un par de años, o si no días tal vez, cuando Jesús menciona en Lucas 22 que Satanás ya había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo. ¿Cuándo lo hizo? En algún momento se volvió a presentar delante de Dios para decirle a Dios que quería también zarandear, probar, tentar, incitar a Pedro. Y Jesús lo menciona. Satanás ya te pidió para zarandearte, es lo que está diciendo ahí.
Y ahí en Apocalipsis 12, dice Juan, oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, que el diablo constantemente está ante la presencia de Dios para acusar a los cristianos. Así que, tanto como a los hombres, y que él manifiesta todas las características de una personalidad, una fuerza no va a acusar, una fuerza no va a hablar, una fuerza no tiene ese tipo de influencia en los seres humanos, en las personas. No viene y acusa, no viene y miente. Entonces, si hablamos de la personalidad de Satanás, está claro que no es un invento, no es una fuerza, no es como la electricidad, no es como el viento. Sí, es un espíritu, es invisible, es un espíritu, es un ángel, pero es una personalidad, una persona, ¿ok? Eso es importante, ahí en Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si tenemos una lucha contra principados, potestades, huestes espirituales, estamos hablando de que son personas, ¿ok? Sed sobrios y velad, dice el apóstol Pedro, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, Y también vemos ahí en Lucas como Jesús, lleno del Espíritu Santo, vuelve del Jordán, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que en ese diálogo que Jesús tiene con Satanás, vemos claramente también cómo la personalidad de Satanás se revela cuando se enfrenta en el desierto con el Hijo de Dios, con Jesús, quien es el segundo Adán, el que había ambicionado ser semejante al Altísimo y que había recomendado este mismo propósito al primer hombre, está ahora ofreciendo todas sus posesiones terrenales a Cristo con la condición de que Él se postre para adorarlo. ¿Se acuerdan que el diablo le dice a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El diablo tiene ese deseo de ser adorado, de ser exaltado. Pero obviamente la autoridad y el poder que Cristo rechaza en esa ocasión serán recibidos y ejercidos en el futuro por el personaje que las Escrituras denominan el hombre de pecado. Es decir, en algún momento, en la gran tribulación, el diablo buscará ser adorado. Y entonces, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 10, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, dice primera de Juan, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y luego ahí en Efesios, donde se menciona la armadura del cristiano, por lo demás, hermanos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La táctica de Satanás y su lucha contra los hijos de Dios se presentan en este pasaje como una prueba positiva de la personalidad de este ser poderoso que es enemigo de Dios y del ser humano. La Biblia, las Escrituras, no dicen que Satanás está guerreando contra hombres que no han sido regenerados. No vemos a Satanás tentando o peleando contra hombres, seres humanos, que no han sido salvos. Ellos le pertenecen y por lo tanto están bajo su autoridad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo ahí en Juan capítulo 8 versículo 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, cuando alguien no ha sido regenerado, nacido de nuevo, no es salvo, está bajo el control, bajo el dominio, bajo la autoridad del diablo. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, ¿se acuerdan? En Efesios 2, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, este mundo, el sistema mundial, la gente sin Cristo, obedece y actúa y habla conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabemos nosotros que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, dice 1 de Juan 5:19. Estos textos sería bueno que también los anotaran: Juan 8:44, Efesios 2:2 y 1 de Juan 5:19. Hermanos, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, y con eso vamos a empezar la reflexión en el siguiente y en el próximo video.